La palabra de Dios la leemos dando gracias al Padre, al Hijo y a la autoridad de su Santo Espíritu. Vamos a empezar leyendo desde el 11, amén. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, en esta tarde. La lepra, en la actualidad, es una enfermedad llamada o conocida como la enfermedad de Hansen. Es una enfermedad crónica en la piel. Amén. Dice que es causada por un bacilo llamado Mycobacterium leprae. De ahí el nombre de la lepra. Y también esta infección afecta los nervios periféricos de los ojos, provoca lesiones cutáneas, nódulos, pérdida de la sensibilidad de la piel, afecta las manos, afecta los pies, los ojos, se les empieza a caer incluso parte de su cuerpo, los dedos, se les caen las orejas. Es lo que provoca esta enfermedad, y es una enfermedad que va matando poco a poco a la persona. Lentamente va acabando con la vida de un ser humano. Amén. Y en este tiempo, la lepra, en el tiempo de la Biblia, la lepra era considerado inmunda. La persona que contraía la lepra era alguien inmundo, era alguien sucio, significaba el pecado del hombre. Era alguien que era repudiado, alguien expulsado, aquella persona que tenía lepra. Era la demostración física de su pecado. Aquella persona que era contagiada de lepra perdía sus posiciones, o sea, su estatus económico y social, perdía sus posesiones, perdía su familia, perdía su nombre, su orgullo, y era algo vergonzoso. Era como que aquí venga alguien y le diga: sí, y venga aquí, aparece, sí, hermana Abigail, usted está haciendo esto. Estaba demostrando, exteriorizándose el pecado de una persona. Era algo sumamente vergonzoso, porque las personas que tenían lepra no podían estar cerca de nadie de las personas que ellos amaban. Y ellos mismos tenían que dar voces diciéndose a sí mismos: inmundos, inmundo, inmundo, para que la gente no se acercara a ellos. Solo imagínense el contexto, la situación tan terrible que vivían estos 10 hombres. Y no eran los únicos, habían otros, pero nos vamos a enfocar en ellos. Amén. Esta situación tan desesperante de no poder ver a sus familias, de no poder perder todo lo que tenían en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y esto venía del Antiguo Testamento. Vámonos a ir a Levítico, capítulo 13, versículo del 43 al 46. Amén. Levítico, capítulo 13, del versículo 43 al 46. Amén. Dice: entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo.
Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Entonces aquí comprobamos que las personas que contraían esta enfermedad vivían una situación un poco difícil, amén. Y así como la lepra es la enfermedad del cuerpo, el pecado es la enfermedad del alma. Amén. Y hoy me gustaría predicar haciendo un contraste, una comparación entre la lepra y el pecado. Amén. La lepra se transmite por el contagio directo, por el convivir o estar cerca de una persona que posea la enfermedad. Amén. Y el pecado, en su parte, se transmite por la naturaleza pecaminosa. Nosotros venimos arrastrando el pecado original desde Adán. Amén. Por eso el salmista David decía: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tras de que nosotros nacemos con esa maldad, desde que venimos del vientre de nuestra madre, venimos arrastrando el pecado, no solamente nos quedamos con eso, no solo nos quedemos con esa idea, sino que muchas veces nosotros como creyentes somos partícipes de cosas de las que no deberíamos participar. Vamos a lugares a los que no deberíamos ir y siendo conscientes que no debemos estar en esos lugares porque nos podemos contaminar, vamos. Ay, no es que el Señor conoce mi corazón y mientras yo no participe, pecado es. Contricta el Espíritu Santo igualmente. Se supone que nosotros no podemos contaminarnos de esa forma. Sin embargo, ahí vamos. Somos creyentes y nos sentamos en mesas donde no deberíamos sentarnos. Porque hay conversaciones que no deberíamos compartir. Donde están murmurando, donde están chismeando. Y nosotros vamos y nos sentamos. No es que mientras no opine, ¿ustedes creen que no van a opinar? Hermano, por favor, vamos a terminar soltando la lengua. Vamos a terminar hablando. Nos sentamos en mesas donde no deberíamos sentarnos. Participamos de conversaciones de las que no deberíamos participar. Y nos contaminamos. Nos llenamos de lepra. Vemos cosas que no deberíamos mirar. Juntamos con personas que no deberíamos juntarnos. Y nos contaminamos. Porque al igual que la lepra se contamina con el contagio directo, si nosotros vamos a lugares o participamos de cosas que no son agradables desde delante del Señor, nos vamos a contaminar. Querramos o no querramos, nos vamos a contaminar. Y el Señor no nos quiere contaminados. El Señor quiere una iglesia limpia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin embargo, nos olvidamos de lo que el Señor quiere y ahí vamos, de cabeza, primeritos. Y no se supone que debe ser así. Amén. Otra cualidad de la lepra es que tarda de 3 a 5 años en incubarse, hasta que brota y es visualmente notoria. Y con el pecado ocurre igual. Vamos a irnos a Santiago, capítulo 1, versículo 14. Amén. Si alguien encuentra primero, se pone de pie y me ayuda con la lectura. Amén, sí. Santiago, capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No somos tentados porque el Señor quiera tentarnos, no es que pecamos porque, es que si el Señor sabía que yo tengo esto, ¿por qué entonces ocurrió tal situación? No,
Somos tentados por aquello que está dentro de nuestro corazón, aquello que está dentro de nosotros, que no hemos querido soltar, que no hemos querido presentarlo delante de Dios. Aquellas cosas que nosotros no hemos visto que están dentro de nosotros. Porque la lepra, como mencionábamos, no se la ve enseguida. Tiene que pasar un periodo de 3 a 5 años para que sea visible. Y muchas veces tenemos cosas dentro de nosotros que nosotros no sabemos que tenemos. Y como no oramos y le pedimos al Señor que nos revele qué cosas hay dentro de nosotros, entonces no sabemos que están aquí en nuestro corazón. El salmista David decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Debemos pedirle al Señor: Señor, revélame qué hay dentro de mí que tal vez yo no conozco. Señor, revélame qué hay dentro de mí que no te agrada. Porque, hermanos, es fácil engañarnos a nosotros mismos. Nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es malo, nos hace creer que nosotros estamos bien y no es así. Es que yo veo que alguien está hablando mal de alguien y yo me retiro. Está bien, no peca con el chisme, no peca con la mentira, no peca bailando, usted se guarda. Pero ¿qué si su corazón tiene envidia? ¿Qué si en su corazón hay altivez? ¿Qué si todavía tiene celo? No son cosas que se pueden ver, pero que están dentro de nosotras. Y hasta que no llega una situación que lo detone, no lo sabemos. Y sin embargo estamos llenos de lepra, llenos de pecado por dentro. Y es posible que cuando practiquemos el pecado no haya consecuencia inmediata en ese momento. Pero tarde o temprano nos pasa factura. Todo pecado tiene consecuencia. Tarde o temprano vamos a tener que pagar por las malas decisiones que tomamos. Decisiones que tomamos sin consultárselas al Señor y que luego vienen las consecuencias a nuestras vidas y queremos correr al Señor para que el Señor nos dé una solución. Y si el Señor no responde, nos enojamos por nuestras malas decisiones. Porque pecamos deliberadamente delante del Señor y esperamos no tener que pagar las consecuencias. David pecó y David tuvo que pagar la consecuencia de su pecado. ¿Se la cobró fácil el Señor? Lo perdonó, ¿verdad? Pero tuvo que pagar. Y si nosotros pecamos deliberadamente delante del Señor sin conciencia alguna, vamos a tener que dar cuentas de las cosas que estamos haciendo. Vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Nos será perdonado si nosotros nos arrepentimos, pero tenemos que pagar la consecuencia de nuestras decisiones. La lepra es una enfermedad del cuerpo considerada la enfermedad de la pobreza. Porque aquellas personas que eran pobres porque no tenían acceso a una buena higiene, eran aquellas que se contaminaban más fácilmente. Y el pecado ataca a aquellas personas que son pobres espiritualmente. Aquellas que no tienen una relación con el Señor, aquellas que no buscan al Señor, que no están higiénicos, no están limpios delante de Dios. Porque ¿qué dice el Señor? Que quiere que tengamos vestiduras resplandecientes, blancas. Aquellos que no tienen, aquellos que son pobres espiritualmente son las principales víctimas del pecado. Vámonos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios 3, 1. En el 2 dice: os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces y no sois capaces todavía. Nos falta
Estamos pobres espiritualmente muchas veces, por eso es que seguimos cayendo una y otra y otra y otra vez. Porque si buscásemos del Señor, si nos nutriéramos de la palabra del Señor, leyendo cada día, viniendo cada día, buscando en oración para que el Señor nos dé de su revelación, entonces no seríamos presa fácil de estas cosas. Pero como no buscamos del Señor, como esperamos venir aquí nomás a la iglesia y que la pastora nos diga y que el hermano nos hable y solamente recibir, entonces estamos en esa situación. Y no es malo, sino que depende de cada uno de nosotros. El Señor también nos puede hablar a nosotros, es personal. La salvación es individual. Usted tiene que buscar de Dios, formar su relación con Dios para poder ser salvo. Porque la pastora no lo va a salvar, la hermana Abigail no lo va a salvar, es usted y su búsqueda de Dios. Usted y su deseo y su anhelo por Dios, no nosotros. Así que debemos empezar a tener una relación con Dios, a llenarnos del Señor, porque hay muchos anémicos espiritualmente, mucha gente débil espiritualmente. Amén. La lepra es una enfermedad que, como decíamos, afecta la visión, el tacto, el gusto, y la persona que tiene lepra pierde la sensibilidad. Amén. Y estos mismos síntomas producen el pecado. Perdemos la visión, desenfocamos, quitamos nuestra mirada de Dios, quitamos nuestra mirada del Señor y empezamos a enfocarnos en otras cosas. Perdemos la sensibilidad delante del Señor. Por eso hay tantos corazones endurecidos dentro de la casa del Señor. Está la presencia de Dios en ese lugar y están normales, tranquilos. Y luego, ¿quién tiene la culpa? Es el salmista, porque si orara más el salmista. Y no es el salmista, es usted. Usted que ha perdido la sensibilidad ante la presencia del Señor. Usted que ha endurecido su corazón al Señor a causa del pecado. No sentimos al Señor porque hemos perdido la sensibilidad. Nos hemos vuelto duros de corazón. Nuestros ojos se han cerrado espiritualmente. Ya no podemos sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Todo esto produce el pecado. Perdemos el apetito, se pierde el deseo de venir a la casa del Señor, se pierde el deseo de buscar de la presencia del Señor. Ay, no, es que estoy cansada y el Señor sabe que estoy cansada, ya mañana me voy. Y llega el siguiente día y no vino. Y si viene, viene de mala gana, para cumplir, para que lo vean. Alábele al Señor, amado hermano. Amén. Así como la lepra produce el malestar en el cuerpo, produce ese decaimiento, ese desánimo. Asimismo produce el pecado inconformidad de cuando el Señor habla. Cuando viene esa corrección de parte de Dios, cómo duele. En vez de decir gracias, Señor, porque tú me amas y me estás corrigiendo, nos paramos y nos vamos. Y si no nos vamos y somos más educados, llegamos a la casa enojados. Se queda todo el culto, pero va a la casa, usted internamente está que sí, que se ha creído, que no sé qué. Y en vez de salir gozoso, sale enojado. Por causa del pecado. Su pecado es tan grande y es tanta la vergüenza de ser confrontado por su pecado que le impide recibir aquella corrección con amor. Porque cuando el Señor nos corrige es porque nos ama. Porque no quiere que nos perdamos, es que el Señor nos habla. Porque si el Señor no nos amara, el Señor no le importara lo que nosotros hacemos. ¿Qué importa si usted peca o no peca? Al fin y al cabo el Señor está en los cielos. Pero porque nos ama a nosotros es que nos corrige.
pero a causa de nuestro pecado nos produce inconformidad, decaimiento en nuestro cuerpo, postración, porque usted cayó y ya siente que no se puede levantar. Cayó y usted siente que ya no hay ayuda, no hay solución para usted. Cayó y siente que ahí va a quedar y que ya no hay más. Viene la muerte espiritual a nuestras vidas. Y si no nos cuidamos, después viene la física. Amén. El pecado produce huellas imborrables y deja grandes cicatrices, mismas que vienen por nuestra desobediencia, mismas que vienen por nuestra falta de no escuchar la voz del Señor. Porque el Señor nos habla, el Señor nos advierte, pero nosotros hacemos caso omiso, nos entra por aquí, nos sale por acá. Y nos toca a veces cargar con esas cicatrices y esas consecuencias de nuestra desobediencia. Llega un punto en el que la enfermedad de la lepra afecta el movimiento de los párpados y los reseca y no impide que haya lágrimas. Aparecen úlceras y por último produce ceguera. Y el pecado nos reseca a tal punto que ya no lloramos delante de la presencia del Señor. Ya no hay ese quebranto. Usted peca y nada más se siente culpable en el ratito. Ay, no debí haber hecho esto. Sin embargo, no se arrepiente verdaderamente de lo que hizo. A tal punto que se le hace normal. A tal punto que se le vuelve costumbre. Y ya no viene y le dice, Señor, mira ¿qué hice? Porque hermanos, todos pecamos. Todos los días pecamos, pero yo creo que cada vez que hacemos algo que sabemos que al Señor no le agrada, el Espíritu Santo de uno lo redarguye y uno va, ora y llora en ese momento y le dice, Señor, hay esto que todavía quiero dejar. Sin embargo, aquella persona que está tan contaminada con el pecado ya no siente ni siquiera eso. No hay remordimiento, no hay respeto, pisotean la sangre del Señor Jesucristo sin miedo alguno, porque pierden el miedo y se vuelven irreverentes con el Señor, insensibles ante el Señor. Entenebrece nuestra visión, entenebrece nuestro comportamiento, a tal punto que después ya no nos importa, empezamos con algo chiquito y después vamos por más y luego más y luego más, a tal punto que usted dice, pero bueno, ¿y qué le pasó si se supone que iba todos los días a la iglesia, si se supone que ayunaba, si se supone que oraba? ¿En qué momento dejó que el pecado, que la lepra del pecado tomara su mente y lo entenebreciera? Dejó que tomara control de todo su ser. Llega un punto en el que los leprosos ya no sienten nada, porque hay restricción de las terminaciones nerviosas, que son sensativas. Se les cae, como les digo, cada parte empieza a caérsele parte de su cuerpo y ya no sienten. Y como mencionaba anteriormente, a veces ya no sentimos la presencia del Señor, ya no nos duele pecar delante de Dios, ya no nos duele lastimar al Señor, ya no nos sentimos mal cuando hacemos estas cosas por causa del pecado. Porque a causa de nuestras malas actitudes y conductas hacemos que el Espíritu Santo se vaya. Y es el Espíritu Santo el que nos redarguye a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo cumple la función de aquellas terminaciones sensativas en nosotros. La que nos está ahí diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué hiciste esto? Lo perdemos. Amén. Al punto en el que ya no nos importa si lastimamos a nuestras familias, a las personas cercanas a nosotros, si las herimos, porque ya no hay esa sensibilidad en nosotros. Amén.
Y la lepra termina, al igual, la lepra espiritual termina matando nuestra relación con Dios. Nos aparta totalmente de Dios, pone una pared entre nosotros y el Señor nos aísla de Él. Es una enfermedad incurable, al igual que el pecado. Humanamente no hay nada que podamos hacer para curar la lepra o para curar el pecado. Por mucho que uno se esfuerce, por mucho que uno logre, por mucho que uno quiera ponerle ganas, no hay nada humanamente que podamos hacer para sanar, para arreglar esta situación, para encontrar la cura o la solución a esto. Sin embargo, hay un antídoto y hay una cura, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Siempre en la vida espiritual y en la vida en Cristo hay una esperanza. El Señor siempre tiene algo preparado, un camino para nosotros. Y a través de la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario, nosotros hemos recibido la esperanza de ser libres y de ser limpios. Por eso en Lucas, en el capítulo 10, nos relata que estos hombres se toparon con esa esperanza de frente. Eran personas que estaban rechazadas por la sociedad. Y en ese momento en el que ellos se encontraban, en el lugar en donde ellos estaban, hubo una esperanza para ellos. Pasó alguien en ese lugar al que ellos dijeron: el que está pasando tiene mi esperanza y tengo la oportunidad de ser encontrado, de recuperar lo que había perdido, de volver a ser amado por la esperanza que les brindó Jesús. Amén. Ellos estaban lejos, físicamente ellos estaban lejos de Jesús, no podían acercarse a Él por la condición en la que se encontraban. Y muchas veces nosotros nos sentimos lejos delante del Señor. No sé cuánto de ustedes le ha pasado como le ha pasado a la hermana Abigail, que se ha sentido tan lejos de la presencia de Dios, que estando dentro de la casa del Señor se siente como aquella ovejita perdida de la que habla el Señor, que siente que necesita volver a ser encontrado. Así se sentían estos hombres, se sentían que debían volver a ser encontrados. Y el Señor llegó en ese momento y les brindó la oportunidad que ellos necesitaban. Y el Señor en este momento nos está brindando la oportunidad que necesitamos. Amén. Pero ellos debieron hacer una situación, un número de cosas. Amén. Primero entendieron que tenían una necesidad. Entendieron que sus almas estaban necesitadas de Dios. Y nosotros debemos entender que nosotros tenemos una necesidad y que esa necesidad debe ser Dios todos los días. Que cuando no sintamos, que cuando no oramos, que cuando no buscamos de Dios, debemos sentirnos desesperados. Debemos entender que primero tenemos una necesidad. Amén. Lo segundo que ellos hicieron es que reconocieron la situación en la que estaban. Reconozcamos la situación en la que nos encontramos. Analicémonos, tomémonos un tiempo de meditar con nosotros mismos y miremos qué hay dentro de nosotros que pueda ser considerado lepra. Miremos qué hay dentro de nosotros que aún nos daña, que aún nos ensucia delante de la presencia del Señor. Busquemos dentro de nuestro corazón si hemos hecho cosas o si seguimos haciendo cosas que nos traen lepra, si seguimos participando de conversaciones no adecuadas, si seguimos frecuentando lugares que no debemos, escuchando cosas que no debemos, viendo cosas que no debemos, y pidámosle perdón al Señor y presentémoslas al Señor. Amén. Lo tercero que ellos hicieron fue que fueron obedientes. Ellos habían escuchado, como muchos de nosotros hemos escuchado cosas que ha hecho el Señor, pero no las habían vivido todavía. Ellos no podían asegurar 100% si era real porque no podían ver como las otras personas lo han visto.
Ellos solamente habían escuchado lo que el Señor había hecho, sin embargo tuvieron fe. Sin embargo creyeron en el Señor. Dijeron, esta es la única oportunidad de yo recuperar lo que había perdido. Y obedecieron. Obedecieron y siguieron las pautas que el Señor había hecho. ¿De qué nos vale saber que tenemos una necesidad, de saber que hay áreas en nosotros que tenemos que trabajar si no vamos a ser obedientes al Señor? Si no vamos a presentarlas delante de Dios, si no vamos a poner de nuestra parte, ayunando, buscando del Señor, vigilando. ¿De qué nos vale si no vamos a poner de nosotros? El Señor hace una parte, pero en nuestra parte debemos ser obedientes para poder ser restaurados. Y lo último, y que uno hizo, porque los demás recibieron la sanidad, recibieron aquella sanidad que necesitaban, recuperaron aquello que habían perdido y se fueron, pero solo uno fue salvo. Solo uno fue salvo. Y lo que lo hizo salvo fue ser agradecido. Vamos a irnos a Salmos, capítulo 103, versículo 1. Salmos 103, versículo 1. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y de aquí hay algo que me gustaría compartirle, y es que recordar para bendecir. Este hombre sabía lo que había perdido, sabía lo que le había sido devuelto, y por eso bendecía al Señor en forma de demostrar su gratitud. ¿De qué nos vale que el Señor haga el milagro que necesitamos en nuestra vida de manera física o financiera o en el área de la salud si no hay un milagro en nuestra vida espiritual? Hay cosas que el Señor no va a hacer o no nos va a dar hasta no primero tratar con nosotros. Y yo creo que no hay milagro más grande o demostración de amor más grande, no que el Señor obre en las cosas que están pasando, sino que trabaje en nosotros, para nosotros poder saber sabios al momento de trabajar o manejar o administrar esas situaciones. ¿De qué vale que el Señor le suple económicamente para que usted pueda pagar las deudas que tiene si usted es un mal administrador todavía de su dinero? Es preferible que primero el Señor trabaje en esa área en nuestras vidas para que podamos ser sabios, podamos ser trabajadores y podamos suplir las necesidades que tenemos. Es importante primero que el Señor trabaje en nosotros. Y debemos tener fe como aquellos hombres. Tal vez no vamos a ver el cambio hoy ya porque hoy ayuné, porque soy una persona muy iracunda, mañana ya no lo voy a hacer. Es un proceso y va a tomar tiempo. Pero en ese tiempo nosotros debemos ser agradecidos. En ese tiempo nosotros debemos bendecir al Señor. Porque nosotros bendecimos a Dios a través de nuestras acciones, a través de cómo vestimos, de cómo hablamos, de cómo caminamos. Alabamos al Señor, bendecimos al Señor. ¿Y por qué hacemos todas estas cosas? Porque estamos agradecidos por el sacrificio que hizo Dios. Porque queremos demostrarle al Señor cuánto lo amamos en toda nuestra forma de ser. Porque cuando nosotros amamos a Dios y conocemos a Dios, queremos agradar a Dios en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y bendecimos a Dios. Ser agradecidos con Dios nos lleva a vivir una vida correcta como verdaderos creyentes. Ser agradecidos con Dios nos lleva a ser salvos. Amén. El Señor nos está brindando en esta hora la oportunidad de reconocer qué cosas aún hay dentro de nosotros. Puede que aún haya falta de perdón, puede que aún haya envidia, puede que aún haya celos, puede que aún haya ira. Reconozcamos en esta hora
hoy es la oportunidad que el Señor nos ha dado de analizarnos y de ponernos a cuentas con el Señor. Porque el Señor viene y el Señor quiere una iglesia limpia. Porque el Señor viene y viene por una iglesia preparada. Y yo no creo que alguno de aquí quiera quedarse, ¿verdad? Todos nos queremos ir con el Señor. Todos queremos ser salvos. Amén. Entonces tomemos esta oportunidad para presentarle nuestra situación, aquellas áreas de nuestras vidas que aún debemos trabajar. Y démosle gracias al Señor por habernos hablado. Porque primero me habló a mí y luego a ustedes. Amén. Póngase de pie, mis amados hermanos. Yo quiero orar por la palabra en esta mañana. Amén.